Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. El texto es un poco amplio, pero luego el bosquejo del sermón no es tan amplio. Pero el texto sí nos va a abarcar 11 versículos. Antes he tardado 1 hora con el otro grupo en predicar un versículo. ¿Tenéis 11 versículos? Calculad el tiempo. Hoy no vamos a comer en casa. 11 versículos. Del 1 al 11 dice así la palabra del Señor. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, entonces Jesús, junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, el tema, en la mayoría de veces que lo encuentran en internet, el título que van a ver es la pesca milagrosa. Y así seguramente lo conocerán todos. Hasta en algunas Biblias tiene el subtitulito que pone la pesca milagrosa. Y yo cometí un gran error, o me quise aventurar, como hemos tenido más tiempo en casa estos días, de buscar ese sermón de varios predicadores. He escuchado 6, solo he acabado 2. El problema de conocer la verdad es que uno ya no puede comer cualquier cosa, y no sé si a ustedes les pasará. A veces uno empieza a escuchar un mensaje por probar un predicador nuevo, a ver qué tal, y a los 10 minutos tiene que plegar y decir: yo no voy a malgastar 1 hora de mi vida teniendo tanta cosa buena por internet y tanto recurso bueno. Pero yo me arriesgué con 6. 2 eran de una línea que eran predicadores que no me la jugué, que yo conozco y que sabía que me iban a edificar, y luego probé suerte con otros 4. Y hermanos, hay algo muy curioso. Si tú en este texto lo único que eres capaz de enseñarle a la congregación es que en Cristo tus recursos se van a multiplicar, no has entendido el texto. No deberías estar predicando la palabra. Porque, hermano, de lo que menos vamos a hablar hoy es de multiplicación. Si tú crees que porque hemos leído la pesca milagrosa, hoy vas a ir creyendo que voy a invertir 100 en Amazon y me van a llegar 2,000 o cosas así, o que ahora te van a llegar más ofertas de trabajo o más clientes, olvídate. Hoy la palabra multiplicación me parece que desde ahora ya no va a aparecer más. Porque cuando yo estudio el texto, estudio el Evangelio de Lucas, estudio el contexto y estudio todo lo que tiene que ver con Jesús, creo que aquí, como en los panes y los peces, el mensaje nunca tiene que ver con multiplicación. Tristemente vivimos en tiempos del Evangelio de la prosperidad. Donde el mensaje será: mientras has hecho todas las cosas por tus propias fuerzas, no han dado resultado. Pero si pones ahora a Cristo en tus negocios, las cosas se multiplican. Esto es lo que a los 10 minutos solía pagar. Yo escuchaba eso y decía: casi ibas bien cuando estabas leyendo la palabra. Cuando ya empezaste a aplicarla a tu manera, mal. Vamos entonces a intentar averiguar lo que Jesús quiere enseñar. Aquí hay una enseñanza para todos nosotros. Y no tiene nada que ver con que nos va a ir mejor la vida financiera. No tiene nada que ver con eso. Es más, creo que tiene que ver con arrepentimiento
y tiene que ver con servicio a Dios, pero no con multiplicación de nuestros bienes. En primer lugar, vamos a ver qué había pasado antes. Porque cuando uno lee los evangelios, como cuando uno lee Hechos o lo va a predicar, lo malo de los evangelios y de Hechos, que cuando vas a predicar Hechos 10, tienes que leer Hechos del 1 al 10, porque tienes que ver todo lo que ha pasado para saber lo que está pasando ahí. Con los evangelios pasa más o menos lo mismo. Cuando estás predicando Lucas 5, tienes que echar un ojo a Lucas 4 para ver qué ha pasado ya. Porque en los evangelios, en un capítulo pueden pasar multitud de cosas. Multitud de cosas. Es raro un capítulo de los evangelios que solo tiene una historia. ¿Qué ha pasado entonces en Lucas 4? En Lucas 4 hay varios aspectos importantes. Del 1 al 13, Jesús ha sido tentado en el desierto. ¿Recuerda la tentación de Jesús en el desierto? Su encuentro con Satanás. Jesús es llevado después de su bautismo por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso está ahí. En el capítulo anterior, Jesús ha tenido su primer encuentro cara a cara con el Satanás, donde ya ha demostrado quién vence. Él. El versículo 14 y 15 vemos a Jesús enseñando en las sinagogas de Galilea. En el versículo 16 al 30, Jesús ya no está en Galilea solamente, sino que Jesús se traslada concretamente a Nazaret. Y nosotros sabemos que Jesús era ¿de dónde? Jesús de Nazaret, del lugar también, curiosamente, donde más rechazado fue. Y allí en Nazaret hay un problema, porque vemos también en ese capítulo 4 y en esos versículos que enseñando en esas sinagogas de Nazaret, Jesús lee un texto que pone crispados a los fariseos. Él lee un texto de Isaías. La costumbre en las sinagogas es que la gente se reunía y a algún rabino se le daba un texto. Habían rollos, en aquel entonces no era Biblia, no había alguien que saquen su Biblia en el libro de Isaías capítulo 1, no. Habían rollos, cogieron el rollo de Isaías, se lo entregaron a Jesús y Jesús leyó unas palabras. Concretamente las palabras que leyó Jesús eran palabras que hacían referencia al Mesías. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y empieza a decir, porque el Señor me ha puesto para traer libertad a los cautivos, salvación a los oprimidos. Y empieza a leer ese texto. Y no solo eso, sino que es capaz de decir, porque después de leerlo el rabino tenía que interpretarlo. Cualquier otro rabino hubiera dicho, porque esto habla del Mesías que esperamos, el libertador. Ellos pensaban que el texto que decía nos va a traer libertad, va a traer libertad a los cautivos. Para los judíos, ¿saben qué era? Que el Mesías iba a ser como un guerrero, que iba a traer libertad al pueblo judío de los romanos, a los que tenían que pagar impuestos y tributos. Y claro, llega Jesús y el texto lo interpreta de otra manera. ¿Qué libertad trajo Jesús a los cautivos? Libertad del pecado, libertad de la muerte. ¿Por qué odiaban tanto a Jesús? Porque Jesús era tan glorioso y maravilloso que no solo trataba con el pueblo judío, sino que tuvo incluso la desfachatez para los judíos de sanar al siervo de un centurión, a un enemigo. Tuvo la desfachatez para los judíos de tomar como discípulo a un cobrador de impuestos, que era un judío que para ellos había traicionado a la patria para servir a los enemigos que eran los romanos. Entonces cuando Jesús lee ese texto y encima dice, la palabra se ha cumplido hoy ante vosotros, Jesús no solo lo lee, sino que les dice, yo soy el Mesías. Si lees esos versículos verás que los fariseos se tiran de los pelos, se enfurecen y lo intentan sacar fuera para directamente matarlo. En el versículo 31 al 37 ya no está en Galilea, ya no está en Nazaret, ahora está en Capernaum, enseñando de nuevo en las sinagogas. Incluso hay una liberación de un endemoniado en una sinagoga. Versículo 38 y 39 hay una sanación. 38 y 39 la suegra de Pedro es curada. 40 y 41 llevaban enfermos y endemoniados a la presencia de Jesús y todos, absolutamente todos, quedaban sanados. No el que tenía fe, todos. El que tenía fe es lo que te dicen los apóstoles de hoy. Te faltó fe. No van a decirte que ellos mienten. Cuando no te curan, no llega el trabajo, la culpa es tuya, que no lo creíste. Son muy listos. Y versículos 42 al 44 vemos a Jesús enseñando en diversas ciudades y sinagogas de Galilea. Lucas empieza con Galilea, va a Nazaret, llega a Capernaum y vuelve a Galilea. Jesús ha viajado por varios lugares,
ha sanado enfermos, ha hecho liberación a endemoniados, ha enseñado en las sinagogas. Entonces, ¿qué está pasando? El ministerio de Jesús está en alza. Jesús se ha vuelto un influencer, famoso. En nuestros tiempos, a mí hay gente que me dice, yo no sé para qué tienes una página, Jesús no tendría página. No lo sabemos. El otro día alguien me dijo, Pablo no se haría una página de Facebook. ¿Cómo lo sabes? A lo mejor hubiera usado esa herramienta para nuestro tiempo y Pablo dice, me voy a ir yo hasta Corintio pudiendo grabar un vídeo desde casa. No sabemos, a veces especulamos con cosas solamente para poner en la mesa nuestros pensamientos. Lo que sí que sabemos es que la fama de Jesús se extendía por todas las regiones. No era siempre lo mismo que se decía de Jesús, pero era famoso. Algunos decían que era un loco, otros decían que era un hereje, otros decían que era un traidor de la patria judía, otros decían que era el Mesías y el Señor, otros decían que solo era un rabino, otros decían que era un profeta, que se había hecho famoso, pero su fama se extendía y multitudes empezaban a seguirlo. Y ese es el primer punto. Con todo lo que ha pasado, vemos que hay un grupo de personas que siguen a Jesús y que aparece en muchos textos. La palabra multitudes. Multitudes. Y es lo que encontramos en el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. El tema de las multitudes aparece a lo largo de los evangelios siguiendo a Jesús. Vamos a ver ejemplos, 4 concretamente. Marcos 5:24. Jesús fue con él y gran multitud le seguía y le oprimía. Mateo 4:25, y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Mateo 8:1, y cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían. Y Marcos 2:1 y 2. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Y él les exponía la palabra. Hermanos, hay una cosa curiosa. En ese último texto no habla de multitudes, pero es lógico. Dice que no se cabía en casa, y recuerdan el acontecimiento de un hombre que tienen que meter por el techo para presentarlo y que Dios obre en él. Entonces multitudes habían ahí también. Incluso tenemos, por ejemplo, el acontecimiento de la mujer del flujo de sangre, que se iba arrastrando y multitudes se agolpaban alrededor de Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Constantemente vemos esa expresión, multitudes seguían a Jesús. Pero yo tengo dos opiniones en cuanto al tema de las multitudes. Número 1, que siguieran a Jesús no es que fueran discípulos de Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Pero, por ejemplo, hay un momento en que Jesús se gira, ve multitudes y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Y entonces un grupo de esa multitud se marcha. Sigue caminando Jesús, si vuelve a mirar y seguramente ve todavía mucha gente. Y ya da otro mensaje. Si alguno no ama a madre, padre, hijo, esposa más que a mí, no es digno de mí. Y ahí entonces quedan 12. Y yo me imagino la cara de Pedro como diciendo, esto iba a parecer el movimiento, la denominación de denominaciones. Éramos 5.000, 6.000, 7.000. Dijimos, somos 12. Ha habido una división. Ha sido el enemigo. Yo no sé, yo me imagino la cara de sorpresa de Pedro. Jesús iba tan bien. Esto pintaba a revolución guapa. O sea, nos íbamos a comer el mundo y ahora hemos quedado 12. ¿Por qué te has puesto a decir esas cosas, Jesús? Porque eres tan duro que así la gente no va a venir. Así muchos reaccionan hoy cuando las multitudes se van. Pastor, si sigue así, la iglesia no pasará de lo que somos. Pastor, si sigue así, la gente buscará otro sitio. Pastor, si sigue predicando así, la gente se va a ir a Hillsong. Jesús no estaba preocupado con eso. Tristemente hoy nos preocupa eso. Porque tristemente hoy cuando te juntas con pastores, muchas veces la primera pregunta que te hacen es ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Parece que estamos engañados si creemos que cantidad es calidad.
Para Dios la cantidad no importa. Es más, muchos textos de la Biblia hacen referencia a un grupo pequeño que va a estar con Él. El camino angosto, la puerta estrecha que lleva a la vida, dice que pocos son los que la hallan. Pero el espacioso, la puerta espaciosa y el camino amplio que lleva a la perdición, dice que multitudes, muchos son los que van por ahí. Hermano, nuestro foco no es que multitudes vengan a Jesús. Si vienen, gloria a Dios. Pero nuestro foco es conversión. Conversión. Pero si negociamos el Evangelio solo por tener las multitudes, a nuestros ojos humanos va a estar muy bonita la foto. Cada vez tendremos un templo más grande, iglesias por todo el mundo, multitudes de personas, y estaremos en Barcelona sacando pecho diciendo somos la iglesia más grande de Barcelona. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Si eso ha significado torcer la verdad. Tristemente, cuando empieza a hablar de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, abandonar el pecado, santificarnos para el Señor, las multitudes no se quedan. Miren, yo les voy a decir la verdad. El crecimiento que he experimentado caminando por fe en el último año, hemos llenado este local rápido. Llenado. A mí me sorprende, les digo la verdad, por el tipo de mensaje que predicamos. Pero para mí es la prueba que predicando la verdad, las multitudes pueden llegar, las que Dios quiere salvar. El Señor tampoco dice, voy a salvar solo a 4. Él va a traer gente. Es más, yo confío que no va a parar de venir gente. Yo creo en eso. Pero tiene que ser a través de la verdad, no negociando la verdad. A través del verdadero evangelio. El Señor no estaba preocupado por cantidad, sino por el corazón de esas personas y su respuesta al verdadero evangelio. Muchos seguían a Jesús, y esa es la segunda parte, solo por lo que hacía. Solo por lo que hacía. Pero lo que Jesús hacía solo tenía 2 propósitos. Sabían que los milagros y las señales, los prodigios tenían propósito. Jesús no lo hacía por hacer. Tenía un propósito. En primer lugar, demostrar quién era. Demostrar quién era. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nadie hace estas cosas si Dios no está con él. Demostrar quién era. Y estoy convencido que en segundo lugar, hacer que vinieran para luego someterlos a la palabra. Para luego someterlos a la palabra. Para mí los milagros eran una prueba de que Jesús es Dios y un anzuelo, por decirlo de alguna manera, para que muchos llegaran a escuchar la palabra del Señor. Porque cuando nosotros hemos leído el primer versículo, y es ahora donde pasamos a la segunda parte, decimos, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Marcos 2, 1 y 2, que hemos leído antes, hemos dicho, habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días, después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Y cuando hemos dicho todo lo que había pasado en el capítulo 4 de Lucas, hemos dicho que enseñaba en Capernaum, que enseñaba en Nazaret, que enseñaba en Galilea. El ministerio principal de Jesús no eran las sanidades. El ministerio principal de Jesús no eran los milagros, las liberaciones. El ministerio principal de Jesús era la palabra. Era la palabra. Todo lo demás apuntaba a la palabra. Hoy la gente va buscando el milagro y no escucha la palabra. Pero los milagros no salvan, hermanos. Tú puedes sanarte de un cáncer y acabar en el infierno sanado. Puedes levantarte de una silla y andar y acabar en el infierno andando. Pero Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El mayor interés cada domingo para mí es la alabanza. No, eso está bien.
¿Son las oraciones? No, eso está bien. ¿Son la ofrenda? No, eso está bien. Es este tiempo en el que vuestros corazones son sometidos a la palabra de Dios. Porque si no eres creyente, hoy puede haber salvación. Y si eres creyente, esta palabra puede confrontarte para santificarte más, para ser más transformado. Pero lo principal siempre es la palabra de Dios. Y cada día está saliendo más de las iglesias. Más de las iglesias. Hoy se tiran 1 hora haciendo un concierto, 2 horas contando especiales, dando un testimonio, haciendo un teatro, que pasen los niños, que pasen las damas, las abuelas, los jóvenes, y luego sale el predicador, lo más importante, y te soplan al oído. 30 minutos. Si llevo 3 horas aquí, me vas a dar 30 minutos para la palabra, yo no tengo ni para la introducción, que hable otro. Que hable la señora del testimonio de antes y lo acabe. A mí eso, hermano, me rompía la cabeza cuando iba al culto. En la iglesia donde yo conocí al Señor era así. No, y ahora la hermana con un testimonio. Y ahora la hermana... Y yo, madre mía, cultos de 4 horas, 5 horas, en los que 30 minutos, 40 de palabra. Y el resto de espectáculo. En el resto brillaba el hombre. No, porque yo ayuné. Y el Señor hizo eso en casa. Porque yo oré 30 días. Y yo, todo el hombre, todo, aplauso a la hermana, aplauso a la guerrera, aplauso al campeón. Y ahora la palabra, ¿qué? Y espérate 30 minutos la palabra porque luego tenía que empezar la administración. Y ahora pasen aquí. Y tú te caes. Y tú ruedas. Y yo digo, no, yo me cansé de esos cultos. Y ahora cuando voy a una iglesia y me dicen, pastor, mire, el predicador de hoy igual se hace pesado porque es de tiro largo, este es de 1 hora y media, y digo, esto es mío, a mí dame un vaso de agua, y yo, si la silla es cómoda, yo disfruto la palabra. La palabra para mí es como ponerme delante de un espejo en el que me veo mis defectos, veo lo que Dios quiere de mí, veo lo que Él es, veo lo que yo soy, y me ayuda a analizarme, examinarme, y me motiva a transformarme, me da esperanza, me corrige. Yo necesito palabra. Hermano, yo no me canso. Yo te digo la verdad, yo sé que mucha gente disfruta de la alabanza, escucha todo el día alabanzas. Yo me pongo 2 o 3 canciones durante el día y me puedo ver 3 o 4 prédicas. No porque yo sea más espiritual, es que disfruto la palabra. Y creo que la vida del creyente gira en torno a la palabra. Todo lo demás tiene que acompañar el centro, que es las Escrituras. Cuando hubo la Reforma Protestante, lo que los reformadores hicieron en los templos, en las catedrales, en las iglesias, que empezaron a exponer la doctrina reformada, que volvieron otra vez al Evangelio, lo primero que hicieron es situar el púlpito en el centro de las iglesias. Porque estaba desplazado, estaba ahí, escondido, pero lo pusieron en el centro, para que la gente cuando llegara a la iglesia viera que lo que hay en medio y lo que está más alto es la palabra, no el predicador, la palabra. Y aquí siempre va a ser así. No vamos a poner un púlpito moderno de estos de hierro, pequeñito aquí, y el predicador dando un show. El púlpito, la Biblia en el centro. Las multitudes venían y Jesús les enseñaba. Vamos al siguiente versículo, versículo 3. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose, ¿qué hacía? Enseñaba a las multitudes desde la barca. Las multitudes, dice el versículo 1, que habían ido a oír la palabra. Y Jesús no decepcionó. Sacó una barca, la apartó de la orilla y empezó a hablar. Supongo que por comodidad, la gente no, se pregunta, ¿por qué Jesús habló desde la barca? No lo sé y la Biblia no lo dice. Lo único que yo he llegado a pensar es que ¿saben cuando uno tiene cuando hay un fan? Ay, quiero una foto con Paul Washer, yo quiero verlo. ¿Estás esperando solo que acabe la conferencia? Ni lo escuchas, solo para ir y tomar la foto. Hay mucha gente que es así. Hay mucha gente que es así. Pues yo me imagino que no había foto, pero sería el deseo de tocar a Jesús, ver a Jesús. Seguramente todos con problemas, como cuando a veces viene gente de visita a la iglesia y yo acabo de predicar, bajo, pastor, una cosa, es que yo creo que la gente sería así, querría contarle sus situaciones. Jesús, es que yo tengo esto, Jesús, es que a mí me pasa eso. Y Jesús dijo, mira, si me quedo en la orilla, no voy a poder ni enseñar. Porque la gente toda quiere que lo escuche a Él, que lo atienda a Él, y no da, son multitudes. Así que me voy a separar y así puedo enseñar tranquilo. A no ser que uno venga nadando. Pero el foco de Jesús era la enseñanza.
Y eso lo vemos en muchos textos. Mateo 4:23. Y Jesús iba por toda la Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 5:1 y 2. Y cuando vio multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es el inicio del Sermón del Monte, que abarca Mateo 5-7. Mateo 7-29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Juan 7-14, pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Juan 8-2, y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. En la barca les enseñaba, en el monte se sienta y les enseñaba, iba a la sinagoga y les enseñaba. Ahí donde iba Jesús, predicaba la palabra. A mí hay gente que a veces me pregunta, ¿tú no te cansas de predicar tanto? Cada día un vídeo, luego el domingo 2, luego... No, es que no tengo que hacer otra cosa. Aunque haya hermanos que preferirían que el pastor estuviera todos los días comiendo en casa de uno, tomando café con otro y perdiendo el tiempo en eso. Que está bien visitar, pasar tiempo con la iglesia, pero hermano, a ti no te interesa que el pastor no tenga tiempo para la palabra. Porque el café te puedes tomar con otro hermano. A veces hay ¿cómo decirlo? Una pastordependencia. Necesito tomar el café con el pastor, comer con el pastor, cenar con el pastor. No puedes cenar con toda la congregación. Cuando hayas cenado con los 200, luego cena conmigo. No. Todos van a ser igual de útiles, compañía, orar juntos puedes. Claro que hay casos que es normal que el pastor se involucre, los trate, luchas, dificultades, problemas, pero se está perdiendo eso de lo que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, venimos con muchas manías católicas y una es el sacerdocio, creer que lo espiritual lo tratan los sacerdotes. La Iglesia Católica es así. Tú no vas a alguien que va a misa el domingo a decir, oye, háblame de este texto. Todo el sacerdote, el sacerdote, el sacerdote. Y la Iglesia Evangélica ha traído esa manía. Tengo un problema con pecado, al pastor. Tengo una lucha, al pastor. Necesito oración, pastor, ora por mí. Necesito pastor. Y la gente se va de la iglesia porque dice, el pastor no está accesible siempre. El problema es que tú lo quieres accesible para ti, pero mira alrededor. ¿Cuánta gente hay en una iglesia? Lo justo sería que si a ti te ha dado atención un día, se la tenga que dar a... Pues piensa que si hay 200, es casi hasta el año no puedes volver a quedar con él, porque tiene que hacerlo con todos. Pero tienes a otros hermanos que pueden orar contigo. Tienes a otros hermanos que pueden aconsejarte con la palabra. Tienes a otros hermanos. No es que el pastor no te haga trabajar, pero el ministerio principal del pastor no es estar en la casa de los hermanos. Es enseñar a los hermanos a que ellos se cuiden entre ellos. Un buen pastor va a provocar que la iglesia se pastoree entre ella. Cuando se agolpaban las necesidades en la iglesia primitiva, los apóstoles dijeron, buscad hombres que atiendan las mesas, porque nosotros debemos centrarnos en la palabra y la oración. Si yo os preguntara por qué decidisteis venir a Caminando por Fe, si no el 100%, el 99% diríais por la palabra. Pero si yo ahora dejo la palabra de lado para estar más tiempo tomando café y haciendo cosas, la palabra va a menguar. Entonces, Caminando por Fe ya no es la iglesia que a ti te gustaría. Porque menos tiempo con la palabra, menos calidad en los sermones. Si piensas que esto lo hemos buscado en Google, si piensas que esto ha sido, Señor, dame palabra hoy para el domingo y me ha tocado el texto y ahora estoy hablando por hablar, aquí hay oración. Aquí hay estudio, aquí hay lectura, a ver qué dice este, a ver qué entiende este, a ver qué ha dicho este comentario, a ver qué dice este predicador, qué entiendo yo, ora, Señor, prepara, son muchas horas para darte de comer. Y tú quieres eso, porque muchos salís de casa lejos, como estas multitudes. Estas multitudes no solo venían de ese pueblo, muchos cruzaban ríos, viajaban un día, solo para escuchar a Jesús. Y muchos de vosotros venís de lejos. Algunos hacen 1 hora en coche, 1 hora y media en coche, 1 hora y pico en transporte público, para venir el domingo y ¿qué? Escuchar la voz de Dios. Yo tengo la responsabilidad de que esa gente que ha salido de tan lejos como los que salen de cerca,
salgan satisfechos, no conmigo, pero alimentados. Que el padre de familia que coge a toda su tropa y lo trae de lejos, sepa que hoy sus hijos recibieron palabra de Dios. Que él también tiene que hacerlo en casa, no omito su responsabilidad, pero que al menos sepan que este domingo su hijo no tiene que llegar y decir, mira hijo, lo que dijo el pastor, no, tranquilo, no hijo, mira, retén lo bueno, desecha, no hijo, escucha la palabra. Sentarse con ellos, luego decir, hijo, ¿qué te dijo el Señor? Y que todo lo que diga tu hijo sea bíblico. No, el Señor me ha confrontado, me ha hablado de mi pecado, me ha hecho ver la importancia de las Escrituras. Y tú decir, oye, vale la pena otro viaje la semana que viene. Para eso iba la gente. Y Jesús no los desamparaba, Jesús los saciaba con palabra. Y muchos pensarán, ya, pero eso era Jesús. No, eso lo trasladó Jesús a los discípulos. Este texto empieza hablando de enseñanza, de que multitudes iban a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero cuando Jesús parte y deja a sus apóstoles, y esos apóstoles hacen otros discípulos, el encargo que dejan es el mismo. Predica la palabra. Predica la palabra. Primera de Timoteo 4:6. Mira que le dice Pablo a este pastor joven. Ten cuidado de ti mismo y de la palabra. La Biblia de las Américas dice y de la enseñanza. Dice, persevera en estas cosas porque haciéndolo aseguras la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pablo está diciéndole a Timoteo que hay una fuerte relación entre la salvación y la palabra escuchada. Yo puedo dar mensajes que atraen multitudes, pero no salvarán a nadie. Y puedo traer mensajes que muchos rechazarán, pero el que se quede lo llevará a la salvación. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo, donde le dice cómo conducirse en la iglesia. Pablo le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. Y le dice, mira, los pastores, los ancianos, el que anhela obispado tiene que ser así, así, así. Los diáconos tienen que ser así, así. Las ancianas así. Los jóvenes deben portarse así. Y empieza a dar órdenes. Pero en cuanto a Timoteo, Pablo le dice 2 cosas, las mismas que a Tito. Tu vida de santidad y palabra. Tienes que ser un ejemplo y tienes que enseñar bien. ¿Saben qué es lo más importante para mí como pastor? No ser el más divertido. No ser el que mejor les cae. No ganarme su afecto y su cariño y hacer lo que sea para que cada uno me dé una palmadita y me apruebe. Yo tengo 2 responsabilidades en esta iglesia. Número 1, una vida ejemplar. Para poder decirles, sobre todo a los hombres, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y eso es un trabajo, hermano. Eso es levantarte cada día sabiendo que todos los hombres de la congregación buscan un referente. Y como pastor debo serlo. Y más, ahora tengo ya 32, pero esta obra empezó con 23. A mí me hizo muy bien las palabras de Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, fe y pureza. A mí mucha gente recuerdo que venían a la iglesia, pero si este es un crío. Y a mí eso me partía el corazón y yo pensando, si es que me he precipitado, si es que no era el tiempo. Pero yo leía esa palabra y digo, tú sé un ejemplo. Y la gente que antes me llamaba crío, ahora me llama pastor. Y yo no les tenía que decir, me tienes que llamar pastor. Algunos me llaman Juan Manuel, yo siempre lo he dicho. El título no hace el llamado. Me llamen Juan Manuel o me llamen Juanma, voy a seguir siendo el pastor de esta iglesia. Pastor, no necesito un diploma, tengo un llamado de Dios y lo sé. Y lo sé. Pero las personas empezaron a considerarme por el fruto, por la palabra que salía de mi boca y por el testimonio que mostraba con mi vida. No que soy perfecto, no que soy perfecto, pero que al menos tengo una cosa que ser. Pablo dice que debo ser irreprensible. Puedes ver a mi esposa y cuido de su vida para que no puedas decir, ya, pero tu mujer no va a la iglesia, tu mujer no. No porque sea mía, pero saben que es trabajadora, servicial, entregada a la obra, a las jóvenes, a las mujeres, siempre presta a ayudar, da buen testimonio de mí. Mi deber es ese.
no la tengo esclavizada, sale de su corazón, pero mi deber es cuidar a mi esposa para ser un ejemplo a otras mujeres. Entonces ya tengo una área cubierta de que nadie me pueda apuntar con el dedo y decir, pero no, mi mujer siempre está. No es perfecta, pero es una creyente. Pueden ver mi matrimonio, tenemos luchas, pero estamos bien, podemos ser un ejemplo de matrimonio. Pueden ver mi vida en la iglesia, con las personas, preguntar a mis padres cómo soy como hijo, incluso a mi antiguo jefe, cómo era de empleado. El otro día fui a verlo, me llamó y me dijo, Juanma, no sé cómo te va en la iglesia, pero ampliamos oficina, la puerta sigue abierta. Eso es buena señal. No que quiero que me despidan, pero saber que si me despiden, tengo trabajo. Porque mi deber no es solo ser bonito en la iglesia, ser un buen trabajador. Eso también me lo enseñó mi padre. Nunca cierres una puerta, nunca sabes cuándo puedes volver. Pero yo tengo que cubrir esas áreas de mi vida para que nadie apunte con el dedo y diga, ya, pero él mira esa área, sus impuestos, No, y eso es difícil. Porque levantarte cada día, tener que cuidar tu testimonio, agota, ¿verdad? Agota, es como esos, ¿saben los famosos cuando salen con gafas, no quieren que los vean, no pueden hacer nada, todo un paparazzi? Pues prácticamente un pastor, y cada creyente debería vivir así, sabiendo que tiene alrededor una nube de testigos, que quieren mirar en ellos un ejemplo de vida. Pero la segunda responsabilidad que tengo no solo es ser un ejemplo de conducta, sino ofrecer enseñanza. Que los hombres conozcan la palabra para enseñarla a sus mujeres y a sus hijos. Que las mujeres conozcan la Escritura para ser verdaderas siervas del Señor. Que cada creyente crezca como discípulo de Cristo para hacer otros discípulos. Ese es mi trabajo. Y si lo consigo en uno, que lo pasa a otra generación, ya valió la pena. Pero mi trabajo no es otro. Porque hay gente que se va de las iglesias juzgando a un pastor porque no está disponible. No, hay gente muy mimada, muy consentida, que quieren los pastores siempre, cuando lo quieren, cuando lo necesitan, en cada momento y para ellos. Eso es muy egoísta. El pastor está para todos por igual. Y a veces uno tendrá que decir, no puedo. ¿Por qué, pastor? Es su deber. No, porque hoy he estado trabajando 8 horas, ahora mi deber es estar con mi esposa. Usted es pastor, tiene que estar 24 horas. No, eso es el teléfono de emergencias. Yo soy un hombre. Y si yo estoy 24 horas para vosotros y ninguna para mi mujer se va a levantar, se va a rebelar, va a caer mal, y entonces mi testimonio va a la basura y ya no podré ser pastor. Yo tengo que cuidar primeramente mi casa y luego esta casa del Señor. Pero yo os aseguro, nunca desatenderé a mi esposa por atenderos a vosotros. Eso lo tenéis que tener claro siempre. Y eso deberíais valorarlo, porque eso es el orden que Dios ha establecido. Primero mi casa y luego este lugar. Y si tengo que decir este lugar, hoy no, porque tengo que estar con ella, porque está mal, lo haré. Y no con un peso, ay, me van a... No. Pero mi principal tarea es la enseñanza. Las cualidades de un pastor. En 1 Timoteo 3:2, una de ellas dice, apto para enseñar. Entonces la enseñanza no es solo importante para Jesús, también lo era para los apóstoles y lo era para los discípulos. Entonces, hermano, dale importancia a la palabra. Dale importancia, hermano, come palabra. Y si te cuesta, pues apóyate con buenos predicadores. No veas cualquier cosa. Nosotros hemos elaborado una lista de predicadores recomendados que muchas veces las hemos pasado a los grupos. Pero aliméntate de Escritura, aliméntate de palabra. El discípulo tiene que girar en torno a la palabra de su maestro, de su Señor. ¿Ok? Vamos entonces al tercer punto. El primero era Jesús y las multitudes. El segundo era Jesús y la enseñanza. Y ahora vemos a Jesús y los milagros. Versículo 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Hermano, si hay una cosa que vemos en la Escritura también, acompañando las enseñanzas, y no lo podemos omitir, son los milagros. Jesús hacía milagros. Y puedo decirlo de otra manera, Jesús hace milagros. El problema es cuando el foco de la iglesia son los milagros. Yo no sé qué ha pasado, que nos vamos a los extremos, y eso es un gran error del ser humano. Venimos de iglesias que solo se habla milagros, que parece que como hay que hablar de milagros hasta los fingimos, y nos vamos a otro extremo que parece que ni los pedimos, como si Jesús ya no los hiciera. Venimos de una iglesia donde nos dicen, yo declaro sanidad, a una iglesia de, bueno, ¿para qué pedir? Bueno, Señor, está enferma, hágase tu voluntad. Sí, hágase tu voluntad, pero pide, Señor, cúrala. Señor, sánala, levántala de esa silla de ruedas, levántala de esa cama, sana el cáncer. En el nombre de tu Hijo amado. Y hágase tu voluntad y no la nuestra. Pero yo voy a rogar, yo voy a pedir. ¿Por qué? Porque ¿por qué no el Señor va a levantar al paralítico? Va a sanar al enfermo. Y cuando la gente diga, tienes un don, no tengo un don, es Cristo. No soy yo, es Él. Y lo que ha hecho no es lo más importante. Lo más importante que puede hacer es perdonar tus pecados. Y ese milagro me puede llevar a predicar el Evangelio, a dar testimonio. Incluso muchas personas prestaban más atención después de haber visto eso, porque como que el milagro respaldaba al mensajero. Y eso ha pasado siempre. ¿Por qué la gente creía mucho a los apóstoles? Vas a leer en Hechos que muchas señales y prodigios eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué Faraón empezó a hacer un poco de caso a Moisés? Por todo lo que respaldaba a Moisés. Si Moisés llega y le dice, Faraón, Dios saca al pueblo porque Dios está enfadado, ¿tú quién eres? A mí me ha dicho que diga esto. Y vi un señor mayor, flojucho, medio con miedo, que no tenía mucha idea de ir. Si el Señor no manda plagas, si el Señor no muestra su gloria, Faraón mira a Moisés y lo degolla. Pero el Señor respaldó a Moisés. Mira, el Señor respaldó a Elías cuando hizo caer fuego en esa disputa con los profetas de Baal. El Señor respalda al pueblo. ¿Recuerdan cuando Sadrach, Mesach y Abednego es echado al horno de fuego y Dios los restaura, los saca vivos sin oler ni siquiera a pollo quemado, como digo yo? ¿Te ha pasado a ti? Yo cada vez que voy a encender el fogón de casa me quemo como 4 pelos. Oye, te queda un olor como 2 horas aquí. Es feo, pero no puedes parar de olerlo, ¿verdad? Es como, ¿por qué los seres humanos hacemos eso? Cuando olemos algo mal no podemos parar. Sabemos que apesta y como, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Nuestro pecado nos esclaviza tanto que lo malo nos gusta. O sea, sí es malo, pero huele mal, de verdad, ¿eh? No para. Cuando esos jóvenes, esos chicos salen de ese horno, Nabucodonosor exalta a Dios. Dice, a partir de ahora solo se va a adorar al Dios de esta gente. Hasta ese momento Nabucodonosor quería ser el adorado. Pero cuando Dios demuestra que Él es el Dios verdadero, Nabucodonosor cambia y dice, no, ahora se adora a este Dios. El Señor respalda a su pueblo con milagros. Y les digo una cosa, yo difiero de esas corrientes y muchas reformadas que dicen que los milagros eran para la era de la época primitiva. Yo afirmo con plena convicción, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue levantando al cojo, Dios sigue dando vista al ciego y Dios, si quiere, sigue resucitando a los muertos de la tumba. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, quizá no lo vemos como al nivel de Jesús y de los apóstoles, sus emisarios directos, pero en su misericordia, gracia y amor, Dios tiene el mismo poder que tenía entonces y sigue haciendo milagros. Y yo quiero y deseo que Caminando por Fe sea una iglesia que además de palabra, ruegue por esas cosas. Porque hermano, si además de palabra, imagínate ese culto, con palabra y un ciego viendo al final. Eso es, hermano, lo que no vamos
a fingir la vista del ciego y predicar cualquier cosa para que vengan multitudes. Y no vamos a enfadarnos con Dios si no da vista al ciego. Si le da salvación ya nos basta. Pero no vamos a dejar de clamar por los milagros. Y sobre todo por el mayor de todos, la salvación. Porque es el mayor milagro por el que yo le pido por mi madre, por mi padre y por mi hermana. Ellos tienen dinero, son ricos, pero viven bien, trabajos. Mi madre está tan bien que ni trabaja, ella está cómoda en casa, con mi padre llega, sus pisos pagados, buena vida. No hay que pedir por ellos, está todo cubierto, sí hay que pedir. El milagro más grande, salvación de su alma. Salvación de su alma. Es más, yo le digo al Señor, si es necesario que los hagas morder el polvo, perder el dinero, para que ellos vengan a ti, hazlo. Porque eso es lo que importa de verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú enviaste. El Señor hace milagros, y como hemos dicho, respaldaba quién era Él. Juan 3:2. Hablando de Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ningún fariseo habría ido a hablar con Jesús, pero Nicodemo fue movido por algo. Las señales dan testimonio de que Dios está con él. Ojo, que Dios no haga milagros a través de alguien no significa que Dios no esté con esa persona, que es lo que mucha gente también dice. ¿Tú tienes envidia a mi apóstol porque Dios lo usa en sanidades? Ojo, que Satanás también hace milagros. El diablo también tiene sus milagros. Para mí puede curar a 2000 paralíticos. Si el mensaje es malo, es un falso profeta, usado por el poder de Satanás. Y si una persona no ora 1000 veces y nadie se cura, pero predica fielmente la palabra, es un fiel siervo del Señor. Lo que da validez a un ministerio no es los milagros que respaldan el ministerio. Porque el Señor en ningún momento de mi ministerio pastoral dice, debe hacer milagros. No dice eso, debe ser fiel, tener buen testimonio, predicar la palabra, gobernar bien su casa, pero no dice debe hacer milagros. Eso depende ya de Dios. Él es soberano, los hace si quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y a través de quien quiere. Pero aún así, como digo, yo sigo pidiéndolo. Siempre lo diré, yo sigo siendo aquel loquillo que desde que conoció a Jesús, yo vivo en una casita, tengo una pequeña piscina y siempre intento andar por el agua. La gente sigue riéndose de mí, como algunos acaban de hacer. Pero si algún día lo hago, solo habrá sido Pedro y yo, y Jesús. Imagínate eso, ¿eh? En la historia, 3 hombres han dado sobre el agua. Jesús, Pedro y aquel Juan Manuel. Si no lo hago, no pasa nada. Al menos me doy un chapuzón cada vez que lo intento. Pero yo lo sigo intentando. Dios es maravilloso. Y yo te animo, si quieres, ve, dale un palo a la playa de Castelldefels y prueba a ver si se abre. Hermano, yo sé que esas cosas no las hacemos. Yo lo de andar sí. Pero lo que me refiero, que es que Dios es el mismo. Y Él sigue respaldando a su pueblo. A mí esta gente que pone en duda todos los milagros también no me caen bien. Ah, no, porque mira lo que ha pasado en África, el Señor Y puede ser, sé que hay muchos falsos, como aquel hombre africano que fingió que resucitó a un muerto y eso estaba más comprado que... Pero hay verdaderos. Podemos estar aquí adorando a Dios y el Señor sanando un cáncer ahora en el oncológico. Porque hay una familia orando por un hijo. Y a lo mejor alguien hoy va a una iglesia y dice, Dios ha sanado a mi hijo. Eso pasa. Y hay cosas que tienen evidencias, pruebas médicas que testifican de ello. Sí, me cuesta creer a cualquiera que lo cuenta, pero hay evidencias, hay cosas que tenía cáncer, no hay tumor y no he hecho ni quimio. Dios hace esas cosas. Dios hace esas cosas. ¿Por qué sigo rogando yo por un hijo? Porque no me importa lo que diga el médico. Dios puede hacer algo. Si no me lo da, gloria a Dios. Pero yo voy a seguir haciendo mi parte como hombre y rogando a Él como Dios. Y mañana, ya sea a través de lo humano o lo divino, Dios puede hacerlo.
No, mira, es que Dios hace. Dios hace. Hechos 5:12, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. No era solo Jesús, sus discípulos fueron respaldados con el poder de Dios también. Hechos 3:6-8, un ejemplo claro. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Hoy tienen oro y plata, pero no tienen a Jesús, los apóstoles de hoy. Solo tienen el oro y la plata. Los apóstoles de entonces no tenían oro, no tenían plata. Pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndose de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando al Señor. Jesús y las multitudes, Jesús y la enseñanza, Jesús y los milagros. Pero ahora vamos al final de este mensaje de hoy. Ya estoy llegando al final, 10 minutitos más me aguantan, ¿ok? El resultado del milagro. Y yo quiero que veamos eso. Jesús no hizo que se multiplicaran peces porque sí, por hacer rico a Pedro, porque le dio pena a Pedro de míralo, toda la noche pescando y no ha hecho nada, voy a darle una buena ristra de peces que le sirvan para un mes. No era el foco. Y ahora vamos a ver el foco de la enseñanza de hoy. El foco de los milagros de Jesús, el objetivo principal de lo que pasó aquel día. Versículos 8 y 9, el resultado del milagro. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Acabas de ver un milagro y caes arrepentido? Yo imaginaba aplaudiendo, alabando, cantando, agradeciendo, asando el pescado, pero no postrado. Pero es que Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, es que no soy un milagrero. Tú ya has escuchado mi enseñanza. Estoy predicando el reino. Y no el reino que está por venir, Pedro, el reino ha llegado. Y si el reino ha llegado, es porque quien ha llegado es el rey. Pedro, yo soy el Mesías. Pedro, yo soy el Señor. Y puede ser que Pedro lo haya escuchado y diga: bueno, puede ser. Y entonces Pedro dice: una cosa, ya acabo de enseñar, ya he acabado de hablar, ya he dicho quién soy, a lo que he venido. Pedro, tira las redes. Ya, pero ya se ha acabado tu momento, tu discurso, tu exposición. Ya, pero Pedro, quiero que tire las redes. Pero es que aquí no hay peces. Pedro, tira las redes. Mira, lo voy a hacer porque tú lo dices. Y al instante la cantidad de peces era tan grande que se hundían. Y tuvieron que ir los amigos a echar una mano. Jesús estaba dando un mensaje, ¿verdad? Él ya había enseñado antes del milagro. ¿Para qué estaba sirviendo el milagro? Para respaldar su enseñanza. Cuando Pedro ve eso, Pedro dice: ¿de verdad lo que dice es cierto? ¿De verdad es el Mesías? ¿De verdad el reino ha llegado? Y la reacción de Pedro, como cualquier judío que reconoce al Mesías que tanto espera, es caer postrado ante él. Jesús no fue ese día a multiplicar peces. Jesús no fue ese día a atender multitudes. Te digo a lo que fue Jesús ese día. Jesús ese día fue a pescar discípulos. Jesús fue a elegir apóstoles. Porque de ese grupo no salió solo uno, salió más de uno. Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. El fin de los milagros es el arrepentimiento. El fin de los milagros era la salvación. Señor no tendría interés de que entrara aquí un ciego pecador y se fuera viendo y siendo el mismo pecador sin arrepentimiento. Seguramente el Señor le diría: ve, para saber que yo estoy con este que te va a hablar ahora. Y este que te va a hablar ahora, después de que veas, te dice: arrepiéntete. Esto es Dios hablándote.
Y entonces esa persona cae rendida por lo que acaba de suceder en su vida. Y eso es lo que pasa aquí. No vean los milagros como el fin de las cosas. Vean los milagros como el medio para llevar a las personas al fin. ¿Recuerdan aquel hombre que Jesús lo ve ahí y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados? Y la gente se escandaliza. ¿Quién es este? Vaya herejía para perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados. Y Jesús mira, ¿creéis que es difícil decirle a este hombre, toma, levántate y anda? Pues mira, toma, levanta y anda. Y entonces lo cura. Pero Jesús estaba enseñando ahí que lo importante era el perdón y no que andara. Qué precioso. Que me recuerda algo. ¿Qué ha pasado con Pedro cuando reconoce a Dios en Jesús? Ay de mí, que soy un hombre pecador. ¿Saben a dónde voló mi cabeza al leer eso? Al encuentro de Isaías con Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías entraba de costumbre al templo, no era algo nuevo para él, pero ese día fue diferente. Ese día contempló a Dios, y cuando contempla a Dios, la reacción es, ay de mí, que soy pecador. Pedro había escuchado hablar del Mesías, seguramente iba a las sinagogas. Sin embargo, ese día vio a Dios. Y la reacción es, ay de mí. Hermano, cada vez que un pecador se encuentra con el Señor, solo hay una manera de reaccionar. Ay de mí. Ay de mí. Y eso es lo que sigue diciendo nuestro corazón. Ay de mí. Somos pecadores, perdonados por el Señor. Perdonados por el Señor. Hechos 17, 30 y 31 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. ¿Cuál era el mensaje de Pedro? Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Dios no quiere que todos los cojos anden. Dios no quiere que todos los paralíticos se levanten. Dios no quiere que todos los ciegos vean o que todos los cánceres se curen, porque si quisiera lo haría. Pero hay algo que Dios quiere, que todos se arrepientan. Se arrepientan. Porque el mayor problema de la humanidad no son sus enfermedades. El mayor problema de la humanidad no es el cáncer. No es la crisis económica que viene ahora a España, como dicen, no, vamos a pasar la peor crisis, peor que la del 2008. Ese no es el peor problema de España. El peor problema de España es que sigue viviendo de espaldas a Dios. A mí no me preocupa la crisis económica de España, me preocupa la crisis moral de España, la crisis de valores de España y una crisis provocada por una España de espaldas a Dios, con cada vez una política y una visión más atea, más enemiga de la fe, más progresista, más enemiga de los valores y más amiga de lo mundano, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y si Jesús viniera hoy, no le diría a España, vengo a resolver tu crisis, le diría a España, arrepentíos y convertíos, porque bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. Y ese es el deseo de Dios, y es lo que pasó con Pedro. ¿Te das cuenta cómo muchas iglesias leen esto y solo ven el milagro? Cuando lo más importante de este texto es Pedro arrepentido. Es Pedro arrepentido. Porque si Pedro no se hubiera arrepentido, ¿de qué hubiera servido el milagro? ¿De que toda la gente comiera pez? ¿De qué hubiera servido? Pero ese día lo más significativo fue el arrepentimiento de un pecador. Pero eso habla de nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús. Quizá no con un milagro, pero sí con un encuentro con su palabra. Miren, hermanos, todos hemos tenido un encuentro con Jesús de la misma manera. No todos con milagros, ¿verdad? Pero todos con la palabra. Y esa es la prueba que el fundamento sigue siendo la enseñanza. Porque yo no te puedo decir, yo creí en Jesús porque hizo eso en mi vida. Alguno te dirá eso, pero yo te diré, yo creí en Jesús por la palabra que escuché. Así que nosotros nos reflejamos en Pedro, el día que vimos a Jesús
caímos arrepentidos. Pero ahí no acabó todo. Y ahora viene la parte final, y a mí me encanta. Jesús no salvó a Pedro ese día para dejarlo ahí. Es decir, Pedro, qué bonito, te has arrepentido, sigue pescando, que me voy a otra ciudad. No. Jesús no salva a nadie para que esas personas sigan sentadas. Si el Señor te ha salvado, es para que vivas para Él. Hermano, tienes que servir al Señor. Tú no tienes que ver a tu pastor o a tus pastores y decir, son siervos de Dios. Todo cristiano es un siervo de Dios. Solo que servimos en diferentes áreas. Tú eres paleta, yo no llego a tus trabajadores. Ahí estás tú. Tú limpias casas, yo no llego a tus jefes. Ahí estás tú. Yo trabajo en un hospital. Qué bonito hablar a los enfermos, de aquel que puede curar. Yo no estoy ahí, tú estás ahí. El problema es eso, que queremos que el pastor vaya a los hospitales, a las cárceles. ¿Y vosotros a dónde vais? Todos somos siervos del Señor. El Señor no ha cogido a alguien para dejarlo sentado. El Señor salvó a Pedro y le dijo en el versículo 10, Pedro, la misión continúa. De otra manera. Pero le dijo, Pedro, esta misión mía continúa contigo. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Raro escuchar eso. No estoy entendiendo nada. ¿Pescador de hombres? ¿Pescador de hombres? Creo que Pedro igual lo entendió mejor en Mateo 28, 19 al 20. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál era la misión principal de los apóstoles? Pescar hombres. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? Hacer una ONG y dar comida a los necesitados. No. Eso podemos hacerlo. Ayudar a las prostitutas, eso podemos hacerlo. Ayudar a la gente que tiene problemas de adicción, eso podemos hacerlo, pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Podemos dar de comer al hambriento mientras le predicamos el Evangelio. Podemos ayudar al drogadicto mientras le predicamos el Evangelio. Podemos ayudar a salir de la prostitución a una mujer mientras le predicamos el Evangelio. Pero el foco debe ser predicar el Evangelio. Muchas iglesias, tristemente, se están volviendo ONGs, creyendo que hacen obra social y eso ya es ser iglesia. No, porque hay un montón de gente que no es iglesia, llamado Cáritas, llamado, no sé, Intermón Oxfam, Médicos Sin Fronteras, que hacen un montón de obra social y son ateos, impíos, enemigos de Dios. Porque el ser humano también hace obra social para sentirse bien con su propio orgullo. Soy tan buena persona, mira cómo ayudo. Y tristemente muchos en la iglesia también lo hacen. Hacen el selfie mientras ayudan al mendigo. Mira qué buen cristiano soy, dando comida al pobre. No toques trompeta cuando hagas cosas buenas. Quien lo tiene que ver, ya lo ve. ¿Ok? Pero la misión nuestra es ir y predicar el Evangelio. Es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro, todavía no se lo había explicado, pero lo que le está diciendo Pedro, voy a sufrir, me van a matar, me voy a ir pronto. Y yo quiero que tú sigas esta labor. Y a ti te matarán un día, pero habrás enseñado a otros que seguirán esa labor. Y esos enseñarán a otros que seguirán esa labor. Y cuando hayan pasado 2000 años, estará Juan Manuel enseñando a otros para que hagan esa labor. Y si han pasado 100 más, los nietos de estos estarán enseñando a otros para que hagan esa labor. Y hasta que Cristo venga, cada discípulo enseñará a otro discípulo a hacer más discípulos. Por eso tú estás aquí, porque la misión no acabó con Jesús. Siguió con Pedro. Y Jesús llegó a Galilea, a Capernaum, Jesús llegó a Nazaret, pero eso llegó a Pablo. Y Pablo llegó a Corinto, a Éfeso, a Tesalónica, a Filipos, y quiso pasar por España, y no sabemos si pasó. Pero acabó predicando, no sé, en Turquía, en 1000 sitios. Y eso siguió, y siguió, y siguió. Y llegó a Colombia, y llegó a México, y llegó a Venezuela, y a los Estados Unidos, y a China. Y sigue, y sigue, y sigue. Y esa es nuestra misión. Y no hay nada que me duela más que gente que se sienta en la iglesia, a mí no me dejan crecer. Yo no puedo hacer nada. Me voy a otra iglesia que me dejen servir. Sal a la calle y haz la misión. No todos vais a hacer cosas aquí dentro, pero todos tenéis que hacer cosas ahí fuera. Hechos 1:8, ¿para qué crees que tenemos el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es el sello que garantiza que somos propiedad de Dios y llegaremos a la eternidad, pero también sirve para otra cosa. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero hermanos, hemos visto arrepentimiento, hemos visto la misión y yo termino con una cosa, el requisito de la misión. Y eso es lo que a lo mejor no te gusta. Versículo 11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y eso es lo que impide que muchos no estéis sirviendo al Señor. Porque he visto que es el Señor. Hasta me he arrepentido de mis pecados y hasta quiero servir. Ay, pero hay que dejarlo todo. Hay muchas cosas en tu vida que son tropiezo en tu servicio a Dios. Y muchas las ponéis de excusa. Es que por esto todavía no puedo, por esto no tengo tiempo. Pon lo que quieras. Pero Pedro tenía una empresa. Tenía una empresa, porque dice que unos eran sus socios. Tenía una empresa. Y seguramente le iba bien. Aunque la serie esta de Chosen nos lo venda como un endeudado con Roma, raro. Pedro, no me cae bien Pedro en esta serie de Chosen. Deudas, mentiras a la mujer. Muy feo ese tío. Entre Pedro, que es un raro, y Mateo, que parece autista, a mí la serie de Chosen hay cosas que no me cuadran. Veré la segunda temporada para ver qué hay. Pero dejaron todo. Jesús se acerca un día a un cobrador de impuestos y le dije, Leví, levántate y sígueme. Y ese cobrador de impuestos, que cobrador de impuestos en esa serie de Chosen sí lo definen bien, es buena vida, buen sueldo, buen dinero, protegido por Roma. Tranquilo, tranquilo, lo deja todo para seguir a Jesús, para seguir a un hombre que no tenía dónde recostar la cabeza. En Primera de Reyes 19:19-21 vemos a Elías llamando a Eliseo para seguirlo, para ser su segundo al mando, su sucesor. Y Eliseo mira a Elías y le dice, Elías, pero, ay, mi padre, ay, las cosas, ay. Y Elías dice, mira, no sé qué le diría exactamente, cómo sería de larga la conversación, pero yo sé que Eliseo va, sacrifica los bueyes, quema los instrumentos, deja todo y sigue a Elías. Hermano, Dios te ha salvado. Dios se ha presentado a ti como el Señor. No solo para que digas, ya me salvó. Dios quiere seguir la misión contigo. La mujer samaritana fue a predicar a toda Samaria. La próxima vez que fue Jesús para Samaria, multitudes llegaron por lo que habían escuchado de la mujer samaritana. Pero hay algo que impide que le estés sirviendo, y es que la última parte es la que te está costando. Dejar todo y seguir a Jesús. Tu orgullo, tu mal carácter, tu tiempo libre para ti, para tu descanso. Hermano, Dios no te ha salvado para que descanses en esta tierra. Dios te ha salvado para que trabajes en esta tierra y descanses en la eternidad. Pero Dios quiere que le sirvas. Hay mucha gente, hay muchos peces, y Dios quiere que vayamos a pescar. Hermano, yo termino con esto. Muchos de vosotros no habéis venido de la calle, habéis venido de otras iglesias. Pero lo más triste es que aquí ni el 2% de la congregación ha venido de la calle. Todos han venido de otras iglesias. Caminando por fe, creo que está aprobada en la doctrina, creo que está aprobada en conducta incluso, en muchas áreas, pero caminando por fe tiene un fallo. No está pescando. Y no vale pescar en acuarios, hay que pescar en el río. Hay muchos peces todavía que no conocen al Señor. Y me alegra que muchos salgan del error y vengan a la verdad. Pero también me alegrará mucho más cuando salgan de la muerte y vengan a la vida. Hermano, si Dios te ha salvado, ve y predica el Evangelio. Vamos a orar.